Bueno, buenas a todos, gracias a Pinamar Sociedad Anónima por la confianza, gracias a ustedes por venir. En general los que nos dedicamos a estos temas estamos más acostumbrados a públicos más chicos, más tareados, así que esto es inusual que el urbanismo tenga esta convocatoria y eso también habla un poco del espíritu de esta ciudad y de los desafíos de esta ciudad. Cuando buscamos el nombre para la charla y siempre la palabra futuro es tan convocante, etc., me venía a la cabeza decir, bueno, ¿cómo voy a estructurar, ¿no? ¿Qué les quiero decir yo? Porque la idea de que el futuro es algo necesariamente positivo, necesariamente negativo y que está desapegado de lo que hacemos hoy es un poco infantil, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que existen una agenda de desafíos que es de hoy y que ese es el verdadero desafío y el compromiso con el futuro, ¿no? O sea, el futuro evanescente, que no lo podemos pensar porque la tecnología es tan volátil, etc., es una forma de evasión. En realidad nuestro futuro tiene una agenda de hoy. En ese sentido, yo me voy a centrar en un punto para empezar, que es algo que hago en la cátedra, etc., que me da gusto poder transmitirlo al público en general, porque me parece que cuando uno lo dice es muy obvio, pero hay que trabajar sobre esa unidad. El 99% de los problemas urbanos que yo conozco, que llegan como una información a mí, porque alguien me lo trae, porque alguien me lo plantea, en términos cívicos, en términos profesionales, el 99%. Podría decir el 100%, y digo 99% solo para tomarme un reaseguro, ¿no? Son problemas que sabemos cuál es la solución técnica que hay que aplicar. O sea, no es que ignoramos, esto es muy interesante, ¿no? Bueno, hay un problema de atasco de tránsito, así, sabemos lo que hay que hacer. Entonces, una gran pregunta para hacerse es por qué si sabemos lo que hay que hacer, no lo podemos hacer. Y hay que decir que el 99% de los problemas urbanos en definitiva son problemas de gobernabilidad. Digamos, ¿no? O sea, de qué manera el poder público puede imponer una respuesta. Y es una respuesta que tiene que ver con aceptabilidad de la misma, intereses, el tempus, digamos, el arte de la instrumentación, de comunicarla y de movilizar a la sociedad de un modo de vivir, de un modo de ocupar la ciudad, de un modo de construir la ciudad a otro que siempre lo pensamos que es súper traumático, pero que a veces es menos traumático de lo que pensamos y que ahí está como el secreto del éxito. O sea, en el fondo, el 99% de la agenda del urbanismo contemporáneo es una agenda política. O sea, no es que... Voy a poner ejemplos muy concretos. No es que en México DF no saben cómo arreglar el problema del smog. Se tienen que controlar el cordón industrial de México DF, saben qué industrias se emanan más, qué industrias se emanan menos. Algunas se puede hacer un programa para relocalizarlas, otras para bajar el nivel de emisiones, otras darles un tiempo. Vos lo hacés durante 10 años eso y tenés menos smog en el cielo, listo. O sea, se sabe lo que hay que hacer. No es que no se sabe en Nápoles cómo controlar el tránsito. ¿No? Se sabe. Hay que agarrar más la bicicleta, hay que prohibir, o sea, la policía tiene que ser menos corrupta, los desincentivos, el sistema de transporte público tendrá que ser más robusto. Pero es muy importante esta idea de que sabemos lo que hay que hacer. De que no precisamos traer a Yangel, a un experto de otro lugar del mundo, etc. Nosotros sabemos lo que hay que hacer. La pregunta es si está el sistema institucional dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Esa es la pregunta. Y si la sociedad de verdad puede darse un debate no hipócrita en torno a cómo quiere vivir. En sociedades complejas, multiculturales, con diferencias de intereses, de vocaciones, con distintas... o sea, estas son las sociedades que tenemos, digamos, ¿no? O sea, no podemos hacer que se vayan las personas mayores de 80 años, no quiero convivir con los veganos, no sé, o sea, esta es la sociedad que tenemos. Tenemos que gobernar esta sociedad y hay un punto, ahí ahora vamos a hablar hay un punto de cómo se ha erosionado, no en la Argentina, cómo se ha erosionado en el mundo la conversación pública y cuánto significa eso un límite a la ciudad del futuro. Básicamente, antes de preguntarnos sobre las ciudades futuras, hay que entender que las ciudades cumplen 3 funciones. ¿Para qué sirve una ciudad? Una pregunta interesante es decir, ¿para qué sirve una ciudad? O sea, ¿por qué hacemos ciudad? Sí, pero podríamos vivir, hay gente que vive aislada.
y vivir vive. O sea que evidentemente la función vital, podemos respirar a un ritmo aceptable, conseguir alimento, etc. Vivimos probablemente más pobremente en términos culturales. Yo no viviría solo, digamos, pero hay un montón de gente que vive. O sea, la función vital no depende de la ciudad. Hemos sido nómadas, perdón, al que dijo para vivir, le respondo, usted, que somos urbanos hace 10.000 años y nos hemos erguido hace 1.000.000. O sea que 990.000 no vivimos en ciudades. Recién hace el 1% del tiempo, del que nos erguimos, parece mucho 10.000, pero 1.000.000 son muchos más. O sea, 990.000 vivimos sin ciudad y vivimos. O sea que no es para vivir. O sea, hay tres funciones, ¿no?, que son para vivir en términos de cómo conseguimos la vida nosotros, la vida cívica, la vida de la interacción, la vida del estímulo. Pero hay tres funciones urbanas básicas, digamos, ¿no? El hábitat, vivir con otros, ¿no? El ambiente, vivir en un contexto natural que se supone que tiene un equilibrio con nuestro hábitat, que nos provee ciertas cosas y al que nosotros le proveemos ciertas cosas. Y un mercado, donde producimos intercambios, digamos, donde se produce una economía, en algunos lugares más básica, en otros lugares más compleja. Si no hay mercado, no hay ciudad. Si hubiera cero economía, en un lugar que hay cero economía, no puede existir una ciudad. Si no hay ambiente, no hay ciudad. Y si no hay hábitat, no hay ciudad. Viven en tensión esas tres cosas, pero tienen que vivir el hábitat, el mercado, ¿no?, y la naturaleza. Esas son las funciones. Ahora, la verdad, les voy a contar un dato. En el año 2000, este es un dato interesante, es el primer dato sobre el que voy a hablar de futuro, pero los primeros 5 minutos lo tomamos para el presente. En el año 2000, Manuel Castells, que alguno lo conocerá, un sociólogo catalán famoso, bueno, Manuel Castells, con un equipo hizo una investigación sobre muchísimas cadenas de valor, 80 y tantos cadenas de valor, y descubrió en esas 80 y tantos cadenas de valor, las analizó de punta a punta, que lo que se dice en el barrio, la parte de León, el sector hegemónico de la cadena de valor, o sea, el segmento de la cadena de valor de X producto que capturaba más renta, era el segmento siempre más innovador. Entonces vos tenías un auto, en el auto hay un montón de cosas, goma, paragolpe, no sé, esto, lo otro. Y decir, ¿cuál es el que produjo la tasa de innovación más alta? Tal cosa, cuando hacías el cálculo, ese tendía a capturar cada vez más valor. O sea, el valor en las economías contemporáneas tiende a concentrarse en los elementos innovativos. Esto tiene muchas explicaciones que ahora vamos a dedicarle un minuto. Pero como ese es un dato, ese, como dicen los pibes, es un fact, ese es un hecho, que en todas las cadenas de valor, la captura de renta es el sector más innovativo, uno podría llegar a la conclusión que las sociedades futuras, si no son innovadoras, no serán desarrolladas, porque se quedarán haciendo los segmentos de menos captación de renta. O sea que en cualquier caso, no importa lo que te dediques, tenés que tratar de ser innovador en lo que te dediques. Esto tiene una explicación, no es que el mundo se haya vuelto loco. La explicación de esto es la revolución de la información. ¿Por qué? Porque vivimos en un mar de información, todos nosotros, formal e informal, Facebook, redes, medios de comunicación tradicionales, no sé. Y como vivimos en un mar de información, voy a poner comillas, nos enteramos. Nos enteramos un montón de cosas. Nos enteramos de que se nos rompió el violín del abuelo y que hay un tipo que lo arregla y que hubiéramos tardado un año en enterarnos, no antes de Facebook, que ahora nos enteramos en una hora. Nos enteramos cómo arreglar el tocadisco de vinilo, nos enteramos que si soy celíaco tengo no sé qué cosa en el intestino, que tengo... Nos enteramos de muchísimas más cosas que nadie en la humanidad. ¿Cómo nos enteramos? Cosas buenas, malas, estupideces, no, nos enteramos. ¿Cómo nos enteramos? Tenemos una pulsión respecto de soluciones más específicas, preferencias personales, más enfocadas, etcétera, que nosotros queremos. Como nosotros tenemos esa preferencia, el que innova específicamente respecto de la necesidad que nosotros tenemos saca una ventaja con nosotros porque ahora tiene un mercado que se entera. Por eso la innovación produce rentabilidad económica, porque antes esa maduración de una solución y su mercado podía llevar meses o años. Ahora una señora acá hace torta para celíaco, nos enteramos todos en 15 minutos, vos tenés un hijo celíaco y le compras.
te lo vende 30% más que la torta común, como querés a tu hijo, está dispuesto a pagar la señora, le saca ventaja a la panadería tradicional fenomenalmente. ¿Por qué? Porque da una respuesta más específica, puse un ejemplo bien trivial, pero lo que vale para la torta, vale para los canales de deportes, que no pierden tiempo con otras cosas, que son bien específicos, segmentados, pero el deportes es un canal en 1, 2, 3, 4, etc. Y así sucesivamente con todas las cosas, que van desde estas trivialidades que estoy diciendo hasta que pasado mañana, no dentro de 20 años, vamos a ir a comprar remedios para el hígado con un certificado de nuestro estudio genético y te van a dar el específico para vos. Que para vos va a ser mucho mejor que una buscapina común y por eso vas a estar dispuesto a pagarlo 30% más como una torta de los celíacos y va a ser una diferencia fenomenal. O sea, ¿qué tiene que ver esto con las ciudades? Que las ciudades históricamente brindaban hábitat, mercado, entorno, naturaleza y probablemente una función urbana es ser un contexto de innovación. Si las ciudades no son un entorno que produce innovación, tienden a tener lo que se llama debilidad estructural en el sistema territorial. Y este es un temazo. Alguien podría decir, bueno, estamos con esto, tenemos que conseguir que nuestra ciudad sea un estímulo para la innovación. Pero les quiero decir una cosa, a lo largo de la historia de las ciudades se ubicaron en el mundo de conformidad a condiciones más dadas, no tan construidas. O sea, vos eras un puerto de calidad en el Mediterráneo, en el medioevo, y eras una ciudad importante, la Génova, o la Nápoles, o la Barcelona, porque en el capitalismo mercantil ser un puerto de calidad te hacía una diferencia. Pero eso no lo puedes inventar, sos o no sos. No podés, o sea, los milaneses no podían ser un puerto de calidad, tenían que inventar otra cosa. ¿Me explico? En el capitalismo industrialista, una clave del capitalismo industrialista, aparte de garantizar los derechos de propiedad, era el tamaño del mercado. O sea, Uruguay nunca hubiera sido un país relevante en el capitalismo industrialista. Porque al final del camino tenés 3 millones de habitantes de mercado y puede ser una ciudad más ordenada, más amigable, más linda, etc. Pero no hubiera sido nunca protagonista, ¿verdad? Porque precisás tener un mercado de volumen, etc. En la sociedad del conocimiento, donde el diferencial está dado por la innovación, la pregunta del millón es ¿cómo podemos ser una sociedad innovadora? Y la buena noticia es que ya se sabe, no es que se ignora. O sea, la fórmula de la Coca-Cola la tenemos. Hay 3 o 4 cosas que tienen que tener las ciudades innovadoras. Una es el nivel de educación, pero no los doctorados, el nivel de educación básica. Si el nivel de educación básica en la sociedad no es buena, la circulación de la información no es buena. Por eso es muy clave el nivel de educación básica, porque la tasa de innovación depende de la circulación adecuada de la información. O sea, de que yo pueda hablar con cualquiera que me entienda, básicamente. Que en un equipo no haya un problema de comprensión en la base de la circulación de la información. En eso yo diría que Argentina no tiene un problema severo. Podría, si sigue por este camino que va, tener un problema severo, pero al día de hoy no tiene un problema severo. En segundo, tenemos un problema severísimo, que es la contractualidad. Contrariamente a lo que nuestro prejuicio supone, las sociedades más innovadoras son sociedades contractualistas, o sea, donde se cumplen ciertos pisos de contractuales que van desde el valor de la moneda hasta el respeto a la palabra, etc. La idea de que el caos produce innovación es una idea de los arrabales argentinos, nada más. En términos estadísticos, las sociedades innovadoras como Canadá, Suecia, no se pueden aburrir. No, es probable que los arrabales produzcan innovación, pero estamos hablando de innovación socialmente útil, digamos, no de cualquier innovación. En términos de innovación socialmente útil, las sociedades más contractualistas en promedio son mucho más innovadoras que las sociedades caóticas, entre otras cosas porque la innovación es riesgosa. Y es muy difícil asumir riesgos sobre los riesgos. Por eso los argentinos son muy innovadores en sociedades contractualistas. Porque van entrenados, ¿no? Y le das un marco contractual y meten goles toda la semana. Pero digamos, acá tienen un problema porque es muy difícil ser innovador en sociedades que tienen pocas garantías. El tercer rubro es la planificación, hay que decirlo, hoy parece contraintuitivo decirlo, pero
vamos a decirlo rápido, no se puede ser innovador en todo. Se es innovador en algo. O sea, no existen dos tipos que se mueven y dicen, vos que sos panadero, vos innovador. Este es un chanta. O sea, el punto es que alguien sabe hacer algo, es panadero y es innovador siendo panadero, o es innovador siendo músico, o es innovador siendo ingeniero. No existe un tipo que es innovador, o sea, a tiempo completo. Eso es una tontería, digamos. Entonces, como la innovación es muy costosa, las sociedades que logran tasas de innovación muy altas lo que hacen es enfocar un acuerdo entre el sector público, privado, sociedad civil, de en qué vamos a ser innovadores. ¿A dónde vamos a poner la ficha de innovación? El caso de Israel con innovación agraria es un caso típico. El caso de la Bahía de San Francisco, súper innovadora, pero súper innovadora en solo un nivel de actividad, que es la tecnología, información y comunicación. O sea, no es innovadora en ciencia médica, digamos, la innovación. Y así sucesivamente. Digamos. La Argentina es innovadora en la producción agropecuaria. Hay un rubro en el que nosotros somos innovadores y somos una referencia mundial. Entonces, la planificación y el contractualismo, la educación y un elemento muy importante que es el que vincula este tema con la ciudad. Y la pluralidad. Las sociedades monoculturales son mucho menos innovadoras que las sociedades pluriculturales. Si ustedes van a una colonia menonita, mucha gente va de turismo a una colonia menonita, le compra la miel, qué sé yo, se van y se quedan encantados en una sociedad donde todo el mundo sabe qué va a pasar mañana, todo el mundo. Porque está pautado, se lee el sermón, se está en la Biblia, se hace tal cosa, tal cosa. O sea, en términos de previsibilidad somos los campeones del mundo federal, pero ahí no se puede inventar nada. Y ahí no se puede inventar nada, porque para inventar algo nuevo, tiene que pasar algo parecido a lo que está pasando ahora acá. En una sociedad plural, donde conviven heterosexuales, homosexuales, veganos y carnívoros, hincha de Boca, hincha de River, cada una de esas cosas que es una persona constituye una forma de ver el mundo. Y para el que no es eso, esa forma de ver el mundo alternativa a la de él es un estímulo. Y este es un problemita que tiene que ver con el de la gobernabilidad que planteé primero. Porque de la misma cantera que salen los problemas de la gobernabilidad, sale la fuente de la innovación. O sea, si yo tapo uno, tapo los dos. O sea, si mañana logro una sociedad monocultural, cero conflicto, la de los menonitas no tiene ningún conflicto, no tengo ninguna innovación. Entonces, si tengo que aceptar vivir en una sociedad plural, diversa, etc., acepto el conflicto y puedo tener la innovación. O sea, ese es un combo que es un 2x1 tremendo. O sea, y en general, como nosotros los argentinos, como cualquiera quiere un chancho gordo que esté poco, nosotros queremos una sociedad innovadora que no tenga conflicto, pero eso es imposible. Y por eso los problemas urbanos son problemas de gobernabilidad, porque son problemas que expresan estos conflictos. Pero por eso esas ciudades son tan atractivas. Mañana eliminamos los conflictos y la atractividad de estas ciudades te la regalo. Más allá de lo mitológico, de lo lindo que es como turista, ustedes, ¿alguno fue a una ciudad suiza no turística? Bueno, es una invitación, no tengo nada contra el suizo, pero es una invitación al suicidio fenomenal, ¿no? Porque claro, es una clínica a cielo abierto, a las 8 se come, a las 9 no sé qué cosa, a las 10 no sé qué cosa, y eso está muy bien hasta un punto, pero empieza a estar mal cuando todo lo que se sabe, no hay ninguna posibilidad de que una mirada cuestione la norma. Y ese es un parque temático, nosotros los urbanistas solemos, en un ejercicio así un poco peyorativo, decimos eso es un parque temático, no es una ciudad. Ahora, de acá para el futuro, ¿tiene sentido la pregunta es, ¿tiene sentido esta conferencia? Tiene sentido. No solo tiene sentido porque Enrique me invitó, porque me gusta venir a Pinamar, etc., sino porque los fundamentos que explican el nacimiento de las ciudades están todos puestos en cuestión hoy. Yo lo voy a repasar en lo que escribí porque no me gusta el PowerPoint. Son 8, bueno, no es tanto. Pero en todas las cosas que explican el nacimiento de la ciudad, hoy están siendo, no cuestionadas, hay un factor de alteración, digamos, ¿no? Siempre decimos, las ciudades nacieron por la excedencia agraria. En algún momento pudimos producir más alimentos, o sea, con menos recursos afectados se podían producir alimentos, la gente no necesitó ir a buscar el antílope
nos quedamos en un lugar, entonces guardamos. Pues, la ventaja del cereal es que lo podíamos guardar. El antílope lo matábamos, se nos pudría, había que comerlo. El grano lo podíamos guardar. Nace la idea de patrimonio, ¿no? Para poder guardar, nos pudimos quedar en un lugar que guardamos el grano. No sé si ustedes saben, algunos habrán leído a Nari, pasamos de comer muchas cosas distintas aleatoriamente a comer siempre grano. Y eso, no estamos preparados para eso, es un problemón. La gente que tiene dispepsia, disbiosis, todo eso tiene que ver con este momento de la civilización. Pero, ¿por qué lo hicimos? ¿Somos tontos? No, lo hicimos porque en ese momento valía más la seguridad de tener el grano que lo aleatorio de comer variado, que no sabía si te tocaba o no te tocaba, obvio. Guardamos. Piensen eso cómo está cuestionado hoy, que 10.000 años después sabemos que es una alimentación que es disfuncional a nosotros, que disponemos medios técnicos y naturales para tener una alternativa, que queremos seguir viviendo en ciudades y la producción de alimentos está lejos, que podemos empezar a plantearnos producir en ciudades, como muchísimas ciudades de Europa. O sea, uno de los fundamentos de la vida urbana está siendo enormemente afectado. Y aparte, esa alimentación de los granos era una alimentación homogeneizante. Juntaba el clan, la familia a comer y comíamos todo lo mismo. Ustedes ahora comparen en su casa, ¿no? Por ejemplo, uno está haciendo dieta, el otro no come tal cosa, el otro va al gimnasio, le agrega proteína, el otro tiene hipertensión, no come la salsa. La pluralización dietaria, que es una expresión de nuestra prosperidad económica, cuestiona también, porque ese momento, o sea, la idea de la cultura gastronómica y la transferencia cultural estaba explicada también en la idea de que cocinábamos una comida, que comíamos todo lo mismo. Y eso empieza a estar roto por razones fisiológicas, culturales, preferencias, moda, lo que ustedes quieran. Eso está roto y no se va a recuperar. No se va a recuperar. Piensen, parece una trivialidad lo que estoy diciendo, pero piensen que para el 85% de la humanidad, el 85% de sus erogaciones son comida. Economía y comida son casi sinónimos. Y la logística de los alimentos después de la logística de los hidrocarburos es la más importante del mundo. Y si cambia el mapa alimentario, porque nosotros estamos diciendo, bueno, no le ponen sal, etc. Les tiro alguna así para que se vayan más pensando. Ustedes saben que hay un movimiento muy fuerte en Europa y que tiene mucho sentido en lo que se llama alimentación kilómetro cero. ¿No? ¿Por qué la alimentación kilómetro cero arregla uno de los problemas de la agenda ambiental? Si vos no tenés que traer el ananá de Ecuador para comértelo en Viena, hay un montón de emanaciones que se resuelven. El productor de Ecuador tiene un lío, que no sabes cómo te digo. Ahora, comer una ensalada en Viena va a ser distinto que comerla en Milán, que comerla en Nápoles, etc., porque cada uno va a comer del lugar. Alguna tendrá berenjena, otra tendrá pepino, etc., que es como fue millones de años. Pero es un lío, porque ahora tenemos la economía organizada en términos de la especialización. Y eso va a tener impactos urbanos notables. O sea que uno de los fundamentos de la vida urbana está siendo cuestionado. El segundo de los fundamentos de la vida urbana, discúlpenme yo, es, bueno, yo lo viví mucho en la pandemia, ¿no? Yo debo compartir con algunos de ustedes acá, era de los que tardó mucho tiempo en darle mis datos de la tarjeta a Google. ¿No? O sea, llegaba el momento y venía para atrás la transacción diciendo me voy caminando, llamo por teléfono, yo el dato no lo pongo, hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia, empezabas a comprar, venía Mercado Libre, pusiste el dato de la tarjeta y te acostumbraste. Y te acostumbraste y es un problemón. Y ahora eso, que es un servicio, piensen que yo dije que las tres funciones, una de las funciones era mercado. La función mercado puede ser externalizada de las ciudades. Hoy por un centro logístico, 50 kilómetros de las ciudades, con un ejército de drones que distribuyen un montón de cosas. El tema es que el intercambio de mercado es el intercambio de una naturaleza, de una densidad enorme. O sea, nosotros no solo, y bueno, cualquiera que vaya a visitar un mercado árabe, que es un mercado tradicional, y se da cuenta que no es solo que son bienes y dinero lo que se intercambian, que intercambian historias, pareceres, mil cosas. Esa función está, no digo que va a desaparecer, probablemente quizás tengamos aumente nuestro nivel de conciencia y digamos, si aunque el 90% de las cosas la hagamos tecnológicamente, vamos a preservar un 10% de las cosas a otras cosas porque nos sigue gustando ir a lugares. En algunos, nosotros lo vivimos en algunos
centros comerciales de los Estados Unidos, que también, que vos comprás y lo vas a buscar al centro comercial, vas con el ticket y retirás el producto. Uno dice, si lo compró tecnológicamente, ¿para qué va al centro comercial? Y en el centro comercial hay gente haciendo música, paseando, etc. La idea es que es una experiencia ir a buscar eso, o porque te lo tenés que probar, o lo que sea. Pero lo cierto es que construimos ciudades para facilitar el intercambio que está crecientemente digitalizado y por lo tanto afectado. Yo no quiero ser tremendista, pero soy. La tercera es, la circulación de la información. La ciudad en una plataforma de circulación de la información, eso. La demostración es que yo me puedo ir, y nos pasa todos los días con amigos que viven en ciudades mucho más pequeñas que nosotros, etc., que te llaman a la mañana porque tienen más información que vos, que la realidad es que tienen más tiempo para navegar por los circuitos de información, ¿no? Que tienen más información porque la información supuestamente está disponible. Y ese es otro tema. La forma de circulación de la información hoy es desurbanizante. Digamos, la idea de que yo me puedo retirar a trabajar y a producir, bueno, de hecho hay mucha gente que produce y trabaja con volúmenes crecientes de información aislado. Esas son las comunidades científicas. En el caso de la pandemia, para hacer recuperar la fe en la condición humana, saben que la pandemia fue uno de los hitos en la historia de la humanidad de más alta colaboración científica. O sea, entre la primera, la ciencia fue bastante colaborativa, desde su nacimiento hasta la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, cuando la ciencia se evidencia como un elemento crítico de dominancia en términos de poder en una sociedad sobre otra, o sea, disponer de determinado saber científico que sea más poderoso, los estados bloquean la circulación científica. Se crean las sociedades científicas más oficialmente, empiezan a crecer más, y dicen, no, esto es crítico, esto es pegar certificado, esto no puedo compartir, esto no lo puedo compartir, esto no lo puedo publicar, esto no lo puedo publicar. El caso extremo es después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que se ve es el control de la información, etc. Pero en la pandemia se produjo un fenómeno fenomenal de colaboración científica del mundo. De personas que estaban trabajando en un laboratorio de una vacuna y que compartían a otros que sabían que estaban en el mismo camino de investigación, etc. Pero es demostrativo hoy de que el soporte de la circulación de información no es la vida urbana ya. O sea, hoy, ustedes saben que no saben, la ciencia le ha atribuido a Leibniz y Newton, a los dos, el cálculo infinitesimal, porque más o menos contemporáneamente, uno en Hungría y otro en Gran Bretaña, tenían papeles y estudios, etcétera, que llegaba a la conclusión de cómo llevar adelante el cálculo infinitesimal. Y entonces, como eran contemporáneos y está bastante demostrado que no tuvieron relación entre sí, en un hecho de equidad, la ciencia de los dos desarrollaron el cálculo. Hoy sería imposible que los científicos de ese nivel no sepan qué está haciendo el otro, digamos, ¿no? O sea, hoy se saludarían, estarían colaborando, etc., llegarían más rápido. O no, o estarían compitiendo, pero no en esa situación de ignorarse absolutamente uno del otro sin saber que el otro estaba en el mismo camino. El cuarto punto es uno que del orden cultural, que también es interesante que los pensemos para el futuro de las ciudades, es que uno de los hechos constitutivos del fenómeno urbano, a veces nos cuesta pensarlo así, es la distinción clara entre espacio público y espacio privado. En todo sentido, es un elemento político de la constitución urbana que tiene quizás su momento de auge cuando en Gran Bretaña, my home, my kingdom, ¿no? O sea, el rey puede ser todopoderoso hasta el umbral de mi casa, en mi casa el rey no entra, ¿no? Y eso de que compartimos y tiene unas reglas el espacio público y no compartimos y tiene otras reglas el espacio privado, no fue siempre así. Eso el hombre lo construyó. O sea, en la vida clánica, cuando éramos nómades, no existía espacio público, espacio privado. Perdón, no es que lo construyó, tardó siglos en construir ese concepto que parece tan elemental
la idea de que un tercero ajeno a mí no se pueda meter en mi vida privada, pero bueno, esto, que parece tan trivial, un paseíto por Instagram me pareciera que está cuestionado, ¿no? Yo los invito a hacer un paseíto por Instagram y es un temón, porque esta barrera difusa entre el espacio público y privado es también una fuerza desurbanizante. Digamos, la ciudad también se constituye en la preservación de los proyectos de vida autónomos con cierto blindaje a las opiniones, no solo a la opinión del poder público, a las opiniones colectivas, etcétera, digamos, ¿no? Un ejemplo probablemente máximo de esto, de esta preservación, es el cuarto oscuro para votar. Yo a veces he discutido con personas que dicen, no, esto lo decidimos democráticamente. Yo le pregunto democráticamente como, no, y acá no, pero hay una tecnología que se llama cuarto oscuro, no sé si lo usaron, no, nada, y si no, si mi opinión puede estar observada por mi suegra, el rabino, el cacique, que yo, no es una opinión plenamente independiente. Para ser plenamente independiente hay un dispositivo que es como la versión extrema de que yo tengo un espacio de preservación en lo que no entra la opinión de un tercero. Y eso está muy cuestionado hoy. Es un elemento de desurbanización fuerte. El otro tema es que nosotros no nos damos cuenta como generación, acá igual hay algunos más jóvenes, pero en general, como general no nos damos cuenta que hay un montón de dispositivos desde que somos chiquitos en las que no se nos enseña a ser ciudadanos. El patio de la escuela, el club, o sea, nosotros aprendemos a ser ciudadanos saliendo de la socialización primaria de casa. En casa se nos tolera todo, muchas más cosas, se nos reconoce nuestra individualidad y ahí vamos a un lugar donde somos uno con otros, iguales a esos otros y nuestra individualidad se diluye un poco, ¿no? Un alumno, un integrante de un equipo, etcétera, donde no se nos puede atender en términos de puntualmente de identificado como uno por uno porque sería inadministrable. En ese proceso, que nos vamos a asimilar o ser parte de un colectivo, es el proceso por el cual aprendemos a ser ciudadanos. Y este es un problemita en la vida actual. Cualquiera que vaya a la zona norte de Buenos Aires lo advertirá, ¿no? Los problemas que tienen los chicos cuando van a la UBA, sobre todo los que eligen carreras que no están en las universidades privadas, y vivieron 10 o 12 años viviendo una vida en un entorno social muy homogéneo. Y no es un problema argentino, y no es un problema resoluble por decreto. Es una tendencia a la tribalización, es una tendencia mundial, que es una respuesta a la mala calidad urbana. O sea, en general, esto es interesante, cuando se le pregunta en concreto a las personas que van a vivir a barrios cerrados, acá, el motivo por el que van a vivir, está muy asociado a la nostalgia de cómo vivieron ellos cuando eran chicos la vida en sus barrios, eso en Argentina. Y no, yo quiero que me pidan en bicicleta como fui yo, y hoy en mi barrio que yo vivía, que vivía mi vieja, no puede andar en bicicleta porque no sé qué cosa. O sea, no es que quiere algo muy sofisticado. Quiere un servicio urbano que él cree que está cuestionado y lo va a buscar a donde se lo proveen. Y esto es muy interesante porque él, en ese andaba en bicicleta, no elegía con quién andaba con los del Rioma, ¿no? Y ahora hay un proceso de selección que es, los que pueden pagar el lote van a andar en bicicleta, porque van a ser muy parecidos a vos. Y ese es un tema, no se aprende a ser ciudadano sin procesos de integración, entonces después sos peor ciudadano o te cuesta mucho ser ciudadano. Bueno, la gestión de la energía, vivimos en ciudades para ahorrar energía y bueno, ahora las ciudades tienen una dinámica, un paradigma de movilidad que si no lo cambiamos resulta que consumimos mucho. Una de las cosas por las que nació la ciudad era para ahorrar energía y las ciudades ahora consumen mucha energía, es el tema. Y por último, voy a señalar las ciudades pudieron imponerse en la historia de la humanidad porque fueron un entorno sanitariamente más seguro que estar solo. O sea, la posibilidad de sobrevivir era más alta si vivías con otro que si vivías solo. Y entonces la pulsión, la atracción, eso era muy evidente, digamos, ¿no? Hay una famosa historia que es bastante conmovedora de una antropóloga británica, apellido Med, no sé si la conocen. Sí. Hay una gran discusión de cuándo nace la civilización, Margaret Mead,
Muy bien. Y le preguntan en el aula, etcétera, todo el mundo pensando en una pintura rupestre, algún elemento, y ella identifica, porque está demostrado, hay un fémur que se encuentra en el British Museum, un fémur que está soldado. Claro, cuando una persona se rompía el fémur, no podía trasladarse más, quedaba expuesto a, o sea, una vez que no podías trasladarte, si no se quedaba alguien cuidándote o trasladándote a seguro, digamos, venía una fiera y te comía. O sea, no llegaba a soldarse el hueso, porque para soldarse el hueso pasan 12, 14, 10 días, no sé, un montón de días. En esos días se enteraban antes los predadores, digamos. La única manera en que pudo haberse soldado un hueso es que alguien se quedó al lado tuyo, preservándote frente a la inminencia de que la fiera te ataque, ¿no? Y Margaret Mead considera ese el origen de la civilización, el cuidado de la idea de reconocer en el otro esa conmiseración, digamos, como un elemento fundante de la civilización. Pero dicho esto, que muestra nuestra fragilidad biológica extrema, nosotros somos el mamífero más frágil de todos. Si sobrevivimos, es porque sobrevivimos con otros, como lo he demostrado con el fémur de Margaret Mead, digamos. O sea, y la vida urbana también tiene sentido en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, la vida urbana como entorno sanitario. O sea, como poder pensar que es más seguro vivir con otros porque vamos a tener mejores prestaciones, más gente que sepa de algo, la posibilidad de un cuidado recíproco. ¿Por qué les conté estas cosas? Yo no lo llamaría amenaza, pero este contexto histórico de elementos que fundaron la urbanidad y que hoy estamos en cuestión. Porque es muy seguro que las ciudades que vengan no sean iguales a las ciudades que fueron. Porque lo que va a cambiar es nuestra convivencia. La ciudad va a cambiar porque la forma en que nosotros, probablemente no desaparezca, la ciudad va a cambiar porque nosotros convivimos de una manera en que esta espacialidad probablemente no nos sea funcional a nuestros intereses, a nuestra vocación, a nuestras posibilidades técnicas. Yo a veces uso analogías un poco visibles para que ustedes después se acuerden. Pero cuando yo era pibe, había amigos y amigas nuestras que nos hacían gancho, ¿no? Bueno, eso no existe más, digamos, ¿no? Yo creo que los que están ahí metan, ¿no? Hacer gancho. Es una función urbana que desapareció, podríamos decir, digamos. Entonces, ¿cuál es el? O sea, ¿qué quiero decir? Pero yo puse eso, pero voy a poner una en sentido igualmente risible, pero más potente, ¿no? Esta es la historia de un muchacho que coleccionaba mariposas. Imagínense un muchacho del Gran Buenos Aires que colecciona mariposas, ¿no? Va al asado con los amigos, ¿cuánto tiempo le pueden dar al tema mariposas? Un minuto, 2, antes de llegar a Boca, River, un chiste sobre la política, etc. Mariposa es muy poco atractivo para el resto, ¿no? Entonces el pibe era una frustración porque su pasión era la mariposa, sus amigos del fútbol, quería estar con sus amigos no lo escuchan, pero aparece Facebook. Aparece Facebook y el muchacho empieza a sacarle fotos a su mariposa, crea un sitio en Facebook, cuelga y comenta que esta es la variedad tal, y empieza a tener seguidores. Otros en el mundo que le interesan las mariposas. Y se entera que hay un uruguayo que colecciona mariposas. Y un malagueño que colecciona mariposas. Y así en el mundo hispanoparlante empiezan a vincularse por Facebook. Si no existía Facebook, es imposible. 500 tipos, 800 tipos, 1000 tipos, un número muy grande para esta sala, pero muy poco a escala de los 500 millones de hispanoparlantes, digamos, ¿no? ¿Qué coleccionan mariposas? Hombres, mujeres, mejores, peores, con estudios, sin estudios, no importa. Pero el sitio de Facebook más consistente era el de este pibe. Y él, muy generoso, replicaba, cuando otro ponía una cosa interesante, replicaba, y había alabanzas recíprocas, ¿no? El mundo Facebook es así. Hasta que un día se le ocurre crear una revista digital. Sin mucha sofisticación, con el ordenar el elemento que estaba en Facebook,
de manera tal que sea fácil recibirlo, pero antes de lanzarla le pregunta a su comunidad si están dispuestos a pagar algo así como 30 euros por año para recibir 4 veces al año una revista digital. Y muchos le dicen que sí, que están dispuestos a pagar 30 euros por año, qué sé yo. Y por ahí consigue como que 1000 tipos se suscriben. Dice, yo no puedo empezar si no consigo un número de suscriptores. Lo voy a armar, cuando una página, una vez modelo, todos lo miran, quiero mejor el laburo, más rentable. Y acá viene un punto que parece una tontería, que es ese mercado, sin la tecnología de información y comunicación, era imposible de ser constituido. Porque ¿cómo identificabas vos los 1000 tipos para, aunque tuvieras la revista papel, ¿a quién se la mandas? Es un mercado que solo se puede constituir a partir de una plataforma que lo vincula. Entonces, cuando nosotros pensamos, y eso antes lo hacían las ciudades, era la plataforma que vinculaba la construcción de mercados, y hoy no lo hacen las ciudades. Hoy eso lo hacen las redes más eficientemente que las ciudades. Entonces las ciudades van a tener que pensar su funcionalidad. Si no hacen esto, ni esto, ni esto, ni esto, vuelvo a la primera pregunta que empezó la charla. ¿Para qué sirve la ciudad? Y es una pregunta existencial, porque en la historia de la humanidad no hay nada que haya sobrevivido sin un sentido. Nada. Las cosas cuando pierden sentido, desaparecen. Puede ser una religión, un partido político, estados. Perdiendo sentido, desaparecen. Estados que potencian, la Unión Soviética, no sé. O sea, nosotros vimos perder sentido cosas superadas tecnológicamente, cosas superadas. Yo cuando era pibe, acá hablando del sentido, yo cuando era pibe, acá de verdad, yo fui a fiestas de compromiso. Yo fui a fiestas, te invitaban, había una fiesta, un anillo, torta, familia, fotos, fotógrafos, regalos, todo. Los tipos se prometían que se iban a casar dentro de un año. Hoy, imagínate que ya ni se casan, pues imagínate que el compromiso prescribió totalmente, ya que desaparecen instituciones. ¿Por qué sobrevivirían las ciudades? La pregunta más importante que nos tenemos que hacer los urbanistas es esa. Yo creo que hay algo en el aire de la ciudad que está vinculado a la diversidad, a la libertad, a la sorpresa, etcétera, que le sigue dando sentido a la vida. Pero la ciudad, eso, merece ser gestionado, provocado, generado, pensado. No es un hecho natural porque hay una casa al lado de otra. Así como un día construimos una casa al lado de otra, un día la podemos dejar vacía. La pregunta de para qué sirven las ciudades es la pregunta del futuro de las ciudades. No van a ser una plataforma comercial porque hay mejores, no van a ser una fuente de información porque hay mejores. No están explicados por el excedente alimentario porque está resuelto. ¿Para qué sirven las ciudades? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Argentina, voy a tener un toque optimista, creo que tiene una enorme oportunidad. Una enorme oportunidad. ¿Por qué? La condición. Primero, tiene el espacio, que es una ventaja. Segundo, tiene un conjunto de estructuras humanas, muchas de ellas subutilizadas. Muchísimas subutilizadas. Y creo que es un país con tradición atractiva. Por lo tanto, el día de mañana pueden competir por talento a escala global, si ordena su macroeconomía, para pensar el futuro urbano de la Argentina como una enorme red de ciudades de alta calidad de vida que combinen este estímulo al hábitat, al mercado y al ambiente. No es impensable, poniendo la cuarta función, que es la función de innovación, ahí abajo, que yo creo que también tenemos potencial y que bajo un entorno razonable esa innovación podría expresarse en Argentina. Pero la pregunta tiene que repiquetear nuestra cabeza. Las ciudades no van a seguir al infinito o a que fueron. Van a seguir si tienen un sentido, y ese sentido lo tenemos que construir nosotros. Muchas gracias.